Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de su programa Dominicanos de aquí y de allá, dando las gracias por el favor de la sintonía y por supuesto a esta importante plataforma de Acento que nos enlaza con dominicanos y dominicanas que están marcando la diferencia aquí en Washington, D.C., en la capital del mundo. Hoy yo me siento particularmente, puedo decir que emocionada, aunque no me puedan ver, pero es una emoción que expreso porque tengo un amigo maravilloso que fue el artífice de crear este encuentro, y el hecho de yo ver un joven talentoso que está influyendo en este país como estratega político, como académico, como una persona pública, para mí es de una satisfacción enorme. Hoy nos acompaña un dominicano azuano, un dominicano que está marcando la diferencia con la manera como él puede realizar cada uno de los análisis y de la presencia que sigue tomando en esta nación. A mí me place presentarles en el día de hoy a Giovanni Vicente, político, abogado, profesor y sobre todo un gran ser humano. Gracias por estar con nosotros. Y dominicano. Y dominicano sobre todo. Giovanni, gracias por permitirme venir a este espacio y que nosotros podamos tener durante una hora esta conversación tan interesante. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Miosotis. Para mí es un honor estar aquí. Este sentimiento es compartido, la emoción es mutua. Señores, tenemos mucho. Yo ni siquiera sé por dónde empezar, porque es tanto. Yo quiero sacarle, como decimos en buen dominicano, el jugo, porque yo quiero que ustedes lo conozcan, que conozcan la persona, pero también que conozcan la visión estratégica que él tiene para abordar tantos temas. Brevemente, Giovanni, danos una introducción de quién es Giovanni, el ser humano, el académico, el estratega y, por supuesto, el político. Muchísimas gracias nuevamente por esa introducción tan gentil que tienes conmigo. Es un honor estar aquí, poder hablar con esta gran audiencia de Acento. Tengo para mencionar que Acento fue uno de los primeros medios en los que yo empecé a escribir, cuando yo empezaba a escribir, cuando muchas personas quizás no conocían de las cosas que yo transmitía, y por supuesto cuando todavía no tenía esa credibilidad, no tenía ese conocimiento de mi persona, ¿no? Y para mí fue siempre un honor, y estar aquí es como un déjà vu, es como regresar a la casa de donde vengo, porque agradezco mucho personas que tienen un rol importantísimo en Acento, como es el caso de Fausto, como es el caso de Gustavo. Es impresionante todo lo que se ha logrado, cómo han venido desarrollando esta plataforma digital, que ahora se habla mucho de los medios digitales, pero pocas personas se detienen a analizar que Acento es pionero en lo digital en República Dominicana. Entonces, es impresionante estar aquí. Muchísimas gracias. Yo, antes que todo, soy dominicano. Yo nací en un pueblo que está básicamente incrustado en la cordillera central de la República Dominicana, una área montañosa. Es un pueblo que se llama Padre Las Casas. Es una comunidad, una población hermosísima, con gente muy trabajadora, con gente que tiene un gran corazón, que reciben al visitante con los brazos abiertos. Y bueno, pues yo soy producto de eso. Luego pasé un tiempo muy largo en la ciudad de Asua, que es el municipio cabecera de la provincia, donde también he echado mis raíces. Y finalmente eso lo he combinado con el tiempo que he vivido en República Dominicana en la capital, en la ciudad capital. Por lo tanto, yo me considero una persona que lucho por lo que quiero, que no dejo que otras personas, obstáculos o cosas puedan obstaculizar, valga la redundancia, los planes que tengo. Y bueno, pues soy de aquellos que viven constantemente mejorando. Yo soy un estudiante eterno, permanente, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, y cuando veo que las puertas se cierran, entonces también aprendo a construir mi propia puerta. Así es. Eres docente de la Universidad de Columbia en Washington, D.C. Tu tiempo, sí, como académico y analista en medios oficiales, señores, tengo para decirle que eres contributor de CNN en español. ¿Cómo logras manejar de manera tan eficaz tu tiempo
impartiendo docencia y también impactándonos a todos. Cada vez que sucede algo trascendental en el mundo, inmediatamente vemos como literalmente te conviertes en viral porque tienes un punto de vista muy acertado sobre la geopolítica nacional y obviamente global. ¿Cómo logras distribuir? Es una historia muy bonita, realmente. Cuando yo regreso a la República Dominicana después de estudiar en el exterior, estudiar en España, allí consigo un trabajo en el Ministerio de Administración Pública. Llegué incluso a ocupar la posición de director de sistemas de carrera de forma interina en varias ocasiones. Y eso yo lo compaginaba con mi trabajo docente en la Universidad Central del Este. Por ahí empezó todo, desde la perspectiva docente. Y fue un punto de partida que yo diría que no hubo marcha atrás. Desde ese entonces, siempre yo he tenido varios empleos o varias funciones o varias actividades, porque en el mundo que vivimos, tan competitivo como este mundo en el que estamos, el pluriempleo es clave si queremos lograr algunas metas, si queremos llegar a algunos destinos académicos, profesionales. Y bueno, pues es cuestión de hacer lo que te gusta, es cuestión de que ames lo que haces y por lo tanto no estás trabajando. Encuentras esa forma, encuentras esa técnica para combinar las cosas y el tiempo, aunque sabemos que un día tiene 24 horas, el tiempo se hace. Entonces yo siempre he estado y he intentado mantenerme activo para de una manera u otra, aunque sea con el pequeño, por minúsculo que fuese, granito de arena que yo pueda aportarle a la sociedad, que yo pueda contribuir, ya sea a través de un análisis o a través de alguna idea o simplemente un intercambio de ideas, ¿no? Un intercambio de reflexiones. Entonces, siempre he tratado de mantenerme en esa órbita, de poder estar desarrollando actividades y al mismo tiempo continuar con todo el aspecto docente, con esa contribución que hacemos a la sociedad, que hacemos a la comunidad, que le regresamos parte de lo que nos ha dado por tantos años y es precisamente parte de mi misión como persona, de mi objetivo como ser humano y de lo que quiero lograr y sobre todo lo que quiero dejar. Porque ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en los que vienen detrás. Y eso es importante. Así es, que interesante. Tu valoración de la política dominicana en la actualidad. Eso es una pregunta que a simple vista pudiera parecer muy fácil de responder, pero realmente es un poco compleja. Pero lo que podemos precisar de forma muy específica es que República Dominicana es un país que de manera sostenida en las últimas décadas ha venido consolidando su democracia, ha venido desarrollando su institucionalidad. Estamos todavía lejos de donde deberíamos estar, estamos todavía a años luz del lugar que nos corresponde, podríamos decir incluso, dónde deberíamos estar de acuerdo a las expectativas que el mundo espera de República Dominicana. Por supuesto, ha tenido un gran desarrollo económico o un crecimiento económico que todavía es necesario que se convierta en desarrollo económico y por lo tanto eso tiene que venir de la mano con más niveles de institucionalidad, más niveles de justicia, una lucha mucho mayor comprometida en contra de la corrupción y esos flagelos, esos fenómenos que todavía están afectando a la sociedad. Pero creo que en este momento, cuando tú miras otros países que están cerca de nosotros, que están orbitando ahí como vecinos, y tú echas un vistazo hacia la izquierda y ves Haití, y luego entonces echas un vistazo hacia un poco más lejos y te vas a Venezuela, y tú dices, bueno, pero República Dominicana podemos tener nuestros problemas como cualquier país, hasta en las mejores familias hay problemas, pero cuando nos vemos en el espejo de otras naciones, realmente hemos progresado mucho en términos de democracia, en términos de nuestros procesos electorales, porque es una tristeza, honestamente, ver lo que está sucediendo en el hermano país de Venezuela. Así que yo diría que República Dominicana está en un proceso, en un momento neurálgico muy importante, que es ahora mismo donde más se requiere que los líderes continúen fortaleciendo ese proceso, porque la democracia no es un proceso acabado, la democracia es un proceso siempre en construcción, de forma permanente. Como decía Heráclito, lo único permanente es el cambio. En la política o en la democracia lo único permanente es la constante construcción de este proceso y por lo tanto
es un momento muy especial para la democracia dominicana y espero que los líderes dominicanos estén a la altura del momento. Ahí es donde está el quid del asunto. Pero mencionas algo interesantísimo, crecimiento pero no desarrollo. Y uno de los aspectos que influye en la ausencia del desarrollo, y por eso se nos llama a un país con una pseudodemocracia, tomando como referencia aspectos que influyeron fundamentalmente a pseudo caudillos luego de la última dictadura que tuvimos, la de Trujillo, países que todavía, partidos que no aceptan con la cultura del pataleo que tenemos nosotros, empresas que deciden invertir pero al mismo tiempo tienen el miedo de que la falta de institucionalidad y justicia, que también la acabas de mencionar, siga imperando en República Dominicana. ¿Cómo tú crees que colocando en contexto, como muy bien lo acabas de hacer, ejemplo como Venezuela, ausencia total de democracia, Haití, un país fallido, la República Dominicana puede, desde tu punto de vista, ser un modelo democrático exportable para el resto de la región? Yo pienso que la gran asignatura pendiente de la República Dominicana es lo que hemos venido hablando en estos pocos minutos que llevamos de conversación, la institucionalidad. Si se logra conjugar ese aspecto con el crecimiento económico de forma sostenida que ha venido teniendo el país a través de los diferentes sectores, como el turismo específicamente, yo pienso que República Dominicana, sin lugar a dudas, puede ser un gran referente regional y lo está haciendo en muchos aspectos. Lo está haciendo porque estamos viendo que cada vez más los procesos electorales de los países son muy inestables. Hay mucho pataleo, como se dice en República Dominicana, es decir, gente que no está conforme con los resultados y que obviamente empieza a reclamar, ¿no? Y tenemos que considerar que el problema del país tiene dos vertientes. Primero es que las instituciones deben ser más fuertes y segundo es que ese crecimiento económico que venimos nosotros reflejando desde décadas tiene que entonces convertirse en desarrollo humano para que entonces el índice de pobreza y pobreza extrema pueda reducirse de forma drástica. ¿Qué pasa? Bueno, el país viene con un crecimiento de un 5% de forma sostenida por muchos años, ¿no? Por muchos años. Generalmente oscila alrededor del 5%. Y eso es fenomenal para los números del Banco Mundial, para los números de los organismos internacionales. Eso es un dato importantísimo. Pero ¿puede eso reflejarse en el bolsillo de los ciudadanos? Ahí donde está la asignatura pendiente que todavía se tiene que trabajar. Que pueda República Dominicana reflejar todo ese crecimiento y transferírselo de forma directa a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, al que no tiene las posibilidades. Porque un crecimiento económico es fenomenal y los números están ahí, no se puede negar, pero generalmente entonces entran las élites y es un dinero, una distribución de recursos que se queda concentrada en muy pocas manos. Y yo pienso que la cultura política dominicana, la clase política dominicana, en conjugación con la clase empresarial dominicana, si se ponen de acuerdo, se sientan en una mesa y deciden este es el proyecto de nación, de Estado que tenemos para la República Dominicana, el sacrificio para ellos en el ámbito personal de lo que van a dejar de ganarse, que se están ganando, va a ser por poco tiempo, pero el país le dejarán un país duradero, con una democracia fuerte, con un desarrollo económico fuerte a las próximas generaciones, sin duda alguna. Y tenemos que tener en cuenta que ya República Dominicana en los estándares de los organismos internacionales ha avanzado, ya no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios, ya tú lo estás empezando a visualizar con pares como Panamá y que sin lugar a dudas siempre ha estado ahí seguido de Panamá porque son los dos países que más han crecido de América Latina. Panamá, por supuesto, con todas las bondades que tiene a través del canal de Panamá, claro, que no construyeron ellos, pero lo construyeron los americanos para ellos y al final se lo terminaron cediendo cuando pasó el tiempo, ¿no? Se cumplió. Pues nosotros no tenemos un canal de Panamá tampoco,
no teníamos hasta el otro día, que ya se hizo un anuncio, petróleo. Sí. Lo tenemos que estar comprando siempre, el petróleo, ¿verdad? Siempre ha estado ahí, se ha sospechado que estaba ahí. Ya Rafael Leonidas Trujillo Molina entendía que se encontraba, había hecho algunos experimentos precisamente en mi provincia, en Azua. Sí. Y de hecho, con el anuncio que se hace ahora, queda Azua como la zona, el área de la República Dominicana con la mayor concentración de esos recursos. Es decir, que eso va a ser un boom para la región sur, eso va a ser un gran estallido de crecimiento para la región sur. Si eso llegase a materializarse y no se quedase simplemente en un anuncio que ha hecho la refinería dominicana. Entonces, bueno, yo soy una anti-explotación de nuestros recursos, específicamente con el boom de que debemos continuar salvando el planeta. Señores, nos vamos a nuestra primera pausa. Recordemos que estamos acá con mi amigo y hermano, ya yo lo he decretado, mi amigo y hermano Giovanni Vicente, en un conversatorio sumamente ameno, donde yo estoy emocionada y no puedo dejar de expresar mi emoción por tener un talento dominicano al lado mío. Nos vamos a nuestra primera pausa y retornamos después de la misma. No se vayan, por favor, que queda mucho más. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en este interesantísimo conversatorio. Giovanni, quiero entrar inmediatamente a la región. Vemos cómo países históricamente con democracias completamente sólidas, dentro de lo que podemos llamar, han dado un vuelco total a la izquierda. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando también de Chile, con el presidente Boris. Esta tendencia cada vez más a la izquierda, ¿cómo lo ves tú? El desencanto, la falta de institucionalidad, el hecho de que la democracia esté perdiendo fuerza por esta ola populista en la zona. Dame una valoración de esta inclinación cada vez más enraizada a la izquierda en los países de la región. Lo primero es que el populismo es el principal cáncer de las sociedades, específicamente de las democracias. Entonces surgen estos líderes con un mensaje bastante agradable a los oídos de personas que están ya desencantadas, de personas que están decepcionadas y que han perdido la fe. Entonces estos líderes logran calar en el subconsciente de estas personas. Y luego nos damos cuenta que el precio que se paga es muy alto y es un precio a largo plazo. Es decir, que las sociedades, los pueblos terminan sufriendo estas decisiones, pero la terminan sufriendo de forma prolongada. Y al final no se equivocan aquellos que dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Muchas veces estas situaciones son la propia elección del pueblo y ojalá que así fuese siempre, que tengan la facultad, la ventaja, ¿no?, de poder elegir. Pero no podemos satanizar estos movimientos porque son procesos cíclicos. La región va cambiando, la región va girando. Si vemos inicio de la década del 2000, era el movimiento hacia la izquierda. Estaba en Nicaragua Ortega, estaba en Ecuador Correa, en Cuba estaba Fidel, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay. En Paraguay, sí. Entonces, y obviamente Mojica, que vino un poco más tarde, también estaba en Uruguay. Pero vamos a darle a Mojica un contexto de una izquierda del siglo XXI, como se le llama, una izquierda con un punto de vista más progresista que viejo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que Mojica se ha convertido en el consejero de la humanidad. Mojica es una fuente de consulta obligada. Y la juventud, Mojica conecta muy bien con la juventud, a pesar de ser un señor de avanzada edad, la juventud le tiene un aprecio inmenso. Entonces, son procesos políticos, electorales, que son producto de la reconfiguración del mapa político, del mapa ideológico de la región cada vez que estos procesos electorales suceden. Entonces, también teníamos que mencionar
el matrimonio Kirchner en Argentina, en esa época, que eran los bastiones, podríamos decir, de estos países y que representaban un grupo, diríamos, incluso de países no alineados. Países... ¿Pero tú no lo visualizabas a ellos más, a los Kirchner más centro-izquierda? Sí, probablemente, y el tema del peronismo ya es más complejo explicarlo. El peronismo es básicamente el peronismo, entonces solo ellos lo entienden, pero es religión, básicamente. Entonces, hasta ahí llega esa etapa, ese ciclo. Luego viene un giro ideológico en la región y los países empiezan entonces a girar hacia la derecha. Ya vienen gobiernos más conservadores, más de derecha, viene Macri, en fin, viene... ¿Cómo defines a Lula con este retorno? Porque lo veo lo veo con una política mucho más tendente hacia el centro, sin perder la base que lo ha caracterizado. Me imagino que la cárcel lo transformó. Lula es un presidente, es un político que ha pasado por procesos, ha atravesado procesos y crisis personales muy fuertes, drásticas. Estuvo en prisión ya estando en avanzada edad, fue preso político y podríamos decir que el Lula que hoy tenemos es un Lula probablemente evolucionado, que ha cambiado, que se ha vuelto más moderado en sus visiones, hasta el punto de que quizás puedes tú pensar que está más en el centro, ¿no? Y lo podemos ver precisamente con Venezuela. Los aliados tradicionales de Venezuela, que son aliados de izquierda, hoy dan un paso al costado y dicen, no estamos de acuerdo contigo, como lo hiciste con las elecciones. No te vamos a homologar lo que tú has hecho de manera salvaje con esas elecciones. Entonces el presidente de Chile, que es totalmente de izquierda, se echa hacia atrás, se recoge. El presidente de Brasil, Lula, también se recoge. Y vemos que diríamos que un movimiento o un comportamiento de una izquierda moderada, que entiende que no se quieren ver en el espejo de Maduro. Y lo mismo pasa con el señor Petro en Colombia, que de forma, diría yo, tímida, quizás no ha sido muy contundente, determinante en sus posturas, como sí lo han sido Chile y sí lo ha sido Brasil, pero también Petro sabe que hay unos límites y probablemente no quiere llegar a esos límites, no quiere ser visto como un régimen de esa naturaleza. Así que Venezuela, en cierto modo, se está quedando más atrás. Lula es un líder que yo diría es el principal comeback, regreso político de América Latina en la última década. Yo lo veo a él y me recuerdo de Nelson Mandela, de la cárcel al Palacio Nacional. Sí. Un perfil muy conciliador, un perfil muy de estadista. Y probablemente en esto es importante que tengamos en cuenta que aunque él en sus posiciones tenía mayor intensidad en el pasado, ahora es un poco más moderado. Yo dudo que su actual gobierno, aún siendo más moderado, pueda superar los logros de su primer gobierno. Yo lo dudo. Cuando estamos hablando de que él, con su política que tenía en aquel entonces, pudo sacar de la pobreza tantos millones de brasileros. Los momentos cambian. Un momento es una panorámica, es una fotografía. Es una fotografía que no es estática, que va cambiando. Y probablemente la situación y la realidad geopolítica, socioeconómica de Brasil es otra. El contexto cambia por dos aspectos interesantes y no sé si estaría de acuerdo conmigo. Estamos hablando de un Lula post-pandemia y post-Bolsonaro. Y post-cáncer. Y post-cáncer, exactamente. Es sobreviviente de cáncer. Es sobreviviente de cáncer. Sin irnos de la región, 3 posibles escenarios desde tu punto de vista de Venezuela. Venezuela es un caso muy interesante. En mi columna de CNN le he dedicado mucho tiempo a Venezuela, mucho tiempo. En cierto modo, hace unos años fui un poco ingenuo porque yo apostaba a que a Maduro lo integraran al diálogo. La oposición, te estoy hablando de los diálogos desde cuando Zapatero de España, Rodríguez Zapatero, estaba dirigiendo esos diálogos y la oposición quería tener esos diálogos en la República Dominicana, pero no quería que Maduro se sentara en la mesa del diálogo. Y yo siempre abogué porque Maduro fuera parte del diálogo, porque si es el problema, también tiene que ser parte de la solución en ese entonces. Luego, recuerdo que escribí un artículo que decía la Venezuela que queremos en 10 años, no en 25. En fin, esa tesis yo ahí la establecía. Después me fui dando cuenta que yo era más ingenuo de lo que me imaginaba.
que al contrario a Maduro le encanta el diálogo, pero lo utiliza como un instrumento para ganar tiempo, dilatorio. Sí. Cada vez que él está en serios aprietos, cada vez que él está en problemas, Maduro es el primero en levantar la mano. Tenemos que irnos a diálogo, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo. ¿Y qué sucede? Que el status quo que ha generado el problema por el cual se requiere un diálogo se extiende de manera tal que se normaliza y ya llega un momento que no tenemos que hacer ningún diálogo. Todo sigue igual. No hemos cambiado, no vamos a cambiarlo y así se queda. Entonces Maduro pienso que tiene una maestría, pero fenomenal, a nivel Dios, diría, de resiliencia. Él no sabe gobernar, él sabe mantenerse en el poder, él sabe aferrarse al poder. Con mecanismos dilatorios. Es un tipo que no tiene escrúpulos, que no tiene límites y que pudiera hacer cualquier barrabasada, cualquier estupidez o cualquier desfachatez frente a quien sea y no tendría el pudor de avergonzarse, no tendría ese pudor, porque lo que se ha hecho con eso de las actas es más evidente. Más evidente no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿cuáles son los escenarios políticos? Bueno, que las Fuerzas Armadas de Venezuela, por primera vez en estos últimos años de régimen totalitario, dictatorial, salgan adelante, den un paso hacia el frente y se pongan del lado de la población. Algo muy difícil porque Maduro le ha dado tantas garantías económicas, tantos privilegios a los miembros de las Fuerzas Armadas, que es muy probable o muy poco probable que eso pueda suceder. Ese es uno de las salidas. Hipotéticos. Otro escenario precisamente es que ya este fraude de él no pase y tampoco se quede igual, sino que entonces convoque a nuevas elecciones. Nuevas elecciones, que no es lo ideal cuando sabemos que el candidato de la oposición ganó de forma clara en esas primeras elecciones. O sea que es una injusticia llevarlo a un segundo proceso a esa persona cuando el mundo entero está claro en eso y sabe lo que sucedió. Y por supuesto, al último que quiero llegar es una intervención. Es de lo último que yo quisiera hablar. Pero porque pienso, traería en consecuencia una guerra civil. Traería consecuencia una guerra civil, pero entiendo que el pueblo venezolano tenemos que ponernos en sus zapatos. Es difícil opinar desde afuera. Uno diría, bueno, pero deberían quedarse y echar su lucha adentro. Pero cuando no tienes comida, cuando hay desabastecimiento, cuando las condiciones políticas, sociales, económicas no están dadas, cuando hay persecución política, la mayoría de los venezolanos que están solicitando asilo en los Estados Unidos tienen un caso fácil de llevar. ¿Por qué? Porque pueden comprobar, pueden demostrar que han sido perseguidos políticamente en su país de origen y por lo tanto el caso tiene solidez, tiene fundamento. Y eso es un reflejo de esa exageración, de esa esa dictadura que está viviendo ese pueblo, que realmente está acabando con todos los cimientos de su gente. Completamente de acuerdo. Señores, seguimos acá nutriéndonos del conocimiento, de la capacidad de Giovanni y quiero volver al patio, acá a los Estados Unidos. Necesito preguntarte, la renuncia del actual presidente Biden fue, desde tu punto de vista, el resultado de una presión de su propio partido o la demostración de un liderazgo histórico y sin precedentes? Bueno, es una pregunta bastante compleja la que me haces, pero en honor a la verdad, yo pienso que es simplemente una rendición ante lo que era imposible, ante lo que era imposible de demostrar, de sostener en el tiempo. El presidente Biden tiene todavía combustible en su tanque, tiene gasolina para terminar su término, pero aspirar a un segundo término ya estaba resultando un poco cuesta arriba. No lo digo yo, ahí están los videos, ahí están los desatinos, ahí están los debates. El debate fue atroz, el debate fue funesto y nefasto para la candidatura de Biden. Sin embargo, el golpe de gracia fue ese atentado contra el expresidente Donald Trump. Cuando yo vi que Donald Trump sobrevivió a ese atentado, alzó ese puño hacia arriba
yo dije, podemos decirle a la candidatura de Biden que en paz descanse. Sí. Y es probablemente el punto de inflexión que hizo que él tomara esa decisión, porque fue precisamente tras ese evento tan importante, tan histórico para el proceso político de los Estados Unidos, que no es el primero que sucede. Históricamente siempre esos atentados han sucedido y tenemos incluso ya muertes, no solo de presidentes como en el caso de Lincoln, como en el caso de Kennedy, pero también tenemos muertes de candidatos, que es el caso de Trump. Hoy en día es candidato, no es presidente, ¿cierto? Entonces, ahí está Robert Kennedy, que fue fiscal de los Estados Unidos, hermano del expresidente. ¿Y esta semana? Y murió. Y perdón, su hijo declinó para apoyar a Trump. Pues yo pienso que el presidente Biden al final se impuso la cordura, al final se impuso la lógica. Probablemente él no iba a tener combustible en el tanque para la campaña y no vamos a imaginarnos 4 años más. Yo creo que fue forzado, probablemente no solo por personas, sino por las circunstancias. El escenario político no le permitía hacer otra cosa. Era o salir de la carrera con dignidad o llegar hasta el final con humillación. Esa fue la diferencia. Yo creo que él apostó por la dignidad. La dignidad de los estadistas. Señores, les recordamos que estamos acá con este maravilloso ser humano, Giovanni Vicente, en este conversatorio. Aquí solamente, literal, falta el pancito, el cafecito, para darle esa connotación mucho más dominicana a este conversatorio. Estamos acá desde la capital del mundo, Washington, D.C. Nos vemos en un ratito porque nos vamos a nuestra próxima pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros a través de este importantísimo medio, la plataforma de Acento TV. Giovanni, saliendo un poquito, saliendo sí y no, de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchas organizaciones, muchas alianzas, y obviamente luego de la Guerra Fría, ese fatídico periodo de amor y odio entre esta nación y la ex República Soviética. Estas alianzas, desde la misma Organización Mundial de la Salud, si podemos hablar un poco más reciente, desde el CARICOM, la misma Organización de las Naciones Unidas, la misma Unión Europea, todas estas alianzas surgen en momentos determinados para establecer aspectos en lo financiero, en lo político, en lo económico, en la formulación de estrategias conjuntas de naciones con la finalidad de ir o conducirse hacia por un mismo riel. Después de la pandemia, ¿cuál es tu valoración de las diversas alianzas, tanto de la región como las que existen en Europa, pasando por el desafortunado Brexit, la salida de esta nación tan importante de la Unión Europea? ¿Entiendes tú que las alianzas con el tiempo desaparecerán o surgirán otras que fortalecerán a las naciones con un punto de vista mucho más pragmático y más global? Muchísimas gracias por esa pregunta tan importante y también diríamos que introducida, ¿no? Las alianzas son el reflejo del ser humano. El ser humano no nació para vivir aislado y en la unión está la fuerza. Eso ha sucedido una y otra vez en los diferentes procesos y etapas de la historia humana. En las crisis o tras las crisis han surgido las alianzas más importantes. Es como los líderes. Un líder se prueba solamente en las crisis. Ahí es donde te das cuenta que el líder es grande. Con la Segunda Guerra Mundial surgieron organismos internacionales cuya función principal, meta principal era garantizar que las condiciones que dieron al trasto de una Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder. Surgieron también conferencias económicas que a raíz de ellas o en torno a ellas
se crearon entonces organismos financieros que rigen la economía del mundo, como la conferencia Bretton Woods y otras más. Entonces, las alianzas en un mundo globalizado, pero en un mundo más que todo integrado, son fundamentales para lograr metas comunes y para lograr los apoyos que se necesitan, que son básicos e importantes a la hora de obtener ciertas victorias, ciertos logros a nivel de los organismos internacionales. Cuando se requieren los apoyos, se requieren los votos. CARICOM es un proyecto muy bonito. Realmente pienso que le ha faltado mayor profundidad o le ha faltado mayor compromiso de los países miembros, de los estados signatarios, pero es un proyecto muy bonito si lo vemos desde el punto de vista, desde la óptica de la integración regional. Lo mismo pasa con el SICA, que ya sería más en Centroamérica, de lo cual República Dominicana es parte, por supuesto. El ALBA, de los países andinos. Los países andinos, el Mercosur. El Mercosur, exacto. Entre otros. Son interminables si nos ponemos a contarlos. Pero ningún modelo tan bonito, tan bien ejecutado como la Unión Europea, que han logrado crear un bloque, han logrado crear un grupo de países, un continente de países que tienen sus regulaciones supranacionales, pero que los países que son parte de este grupo entonces también se guían por esas regulaciones. Es decir, que España tiene sus propios diputados, pero al mismo tiempo tiene que enviar diputados representantes a la Unión Europea, por mencionar un ejemplo de un país. Entonces, República Dominicana también ha tratado de abrazar las alianzas y precisamente en el gobierno actual han hecho un pequeño ejercicio, precisamente con 3 países, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y a posteriori recientemente se unió, no como país fundador, pero sí como país miembro, Ecuador. Eso fue en el gobierno del pasado presidente, antes de Daniel Noboa. ¿Qué sucede? La alianza se llama Alianza para el Progreso o para el Crecimiento en Democracia. Ellos le agregaron ese apellido al final, ese elemento en democracia. Es decir, que es para trabajar con los países que están en democracia, o por lo menos tratar de avanzar la agenda democrática en los países que no la tienen, que carecen de ella. Entonces, las alianzas siempre van a ser importantes. Las alianzas son neurálgicas a la hora de obtener resultados. Solos podemos llegar a la meta, juntos podemos llegar más lejos. Y eso es lo que pasa. Y a la hora de las votaciones importantes que se dan en organismos como las Naciones Unidas, los países siempre se organizan en bloques. Al final de cuentas, los países siempre buscan siempre existe el grupismo, y de esa manera es que se logran los votos. Lo importante es ver cómo estas alianzas no terminan, y esto es un dilema muy grande, no terminan socavando la soberanía de los países, no terminan quitándole libertades a las personas, y pueden convertirse quizás en algo positivo. Imagínate que en América Latina tengamos una moneda común que pudiera estar compitiendo con el dólar o con el euro. Obviamente hay un elemento sentimental, un elemento patriótico, un elemento de que no quieres deshacerte del peso dominicano porque tiene a nuestro padre de la patria. Sería doloroso, lo sentiríamos aquí en el corazón muy profundo. Entonces es una decisión muy importante que los países tienen que hacer. ¿Se integran o se quedan aislados? El aislamiento no es la solución, no creo que sea la salida. Pero interesante lo que acabas de mencionar, integrarse para no aislarse. Lo que pasa es que muchas de estas alianzas no son efectivas. No. Y se quedan más en acuerdos exactamente administrativos. Y sirven más para el encuentro de la reunión regional. Y ahí se queda. Más conceptual y menos... Porque entonces está el tema de los congresos, el poder legislativo en los países, que todo eso tiene que pasar por ellos, tiene que ser homologado y ratificado por los congresos. Y entonces los líderes pueden tener una buena voluntad, los líderes pueden hablar todo lo que entiendan en esos encuentros, en esas reuniones de presidentes, pero al final tienen que tomar en cuenta lo que dicen sus congresistas. Así es, así es. Tenemos que volver a mucho antes, y voy a ser un poquito indiscreta. Cuando estábamos en la preparación del set,
con nuestro querido camarógrafo Melvin, teníamos un calentamiento previo y yo quiero que volvamos ya a nuestros televidentes disfrutando de cada una de tu ponencia en este momento, Giovanni. Queremos hablar de lo que mencionamos tras cámaras, del hallazgo de petróleo y la posible explotación en tu región, en Azua, y por supuesto el alcance económico y la trascendencia que nos va a dar esto y la presencia más allá del turismo de sol y playa que en la actualidad vendemos después de la debacle de las zonas francas. Ese impacto, ¿cómo tú lo ves a corto, mediano y largo plazo? Pienso que es un hecho trascendental en la República Dominicana, es un hito si eso se logra materializar, es un antes y un después para el país, para la economía, para la gente, siempre y cuando los líderes que están poniendo todo sobre papel puedan tomar en cuenta a las personas, a las comunidades, a los más vulnerables, no dejando a nadie atrás. Azua es precisamente el lugar donde presumiblemente las mayores reservas se encuentran. No es algo nuevo realmente, la sospecha siempre ha estado, desde los tiempos de Trujillo ya se habían hecho algunas perforaciones que emanaban el líquido preciado, en ese momento quizás no con suficiente calidad para ser explotado, pero sí emanaba desde la profundidad, ¿no? de la tierra. Lo importante es que los líderes que vayan a ser parte de este cambio histórico, que van a construir y a escribir la historia, no hagan lo que se ha hecho en el pasado con otros recursos naturales de la República Dominicana, como la minería. Me explico. Que no entreguen contratos leoninos a las corporaciones internacionales, porque también tengo que reconocer que son los que tienen la capacidad instalada de explotación, los que tienen los equipos. Todo lo que nosotros carecemos en esta materia ya lo tienen ellos y por lo tanto ellos traen un portafolio de experiencias, un portafolio de capacidades instaladas que nosotros no tenemos, pero que eso sea un proceso paulatino que vaya de la mano, que sea un acuerdo con estas corporaciones que envuelva un proceso de instalación de capacidad local. Es decir, que esos técnicos, porque van a venir técnicos internacionales, cuando eso se empiece a operar, a explotar, van a venir técnicos internacionales, gente de Irán que han vivido con el petróleo toda la vida, gente de Venezuela incluso, gente de Arabia Saudita, todo aquel técnico que sea experto en materia de hidrocarburos probablemente va a tener empleo en la República Dominicana, pero que eso sea de la mano con los locales, que los locales también tengan empleo y que puedan ser adiestrados, que puedan ser capacitados por los extranjeros para que de forma pacífica y tranquila se pueda entonces establecer la salida de los extranjeros, porque eventualmente lo que queremos es que sean recursos dominicanos manejados por los dominicanos. Pero eso no, lo que acabas de plantear no se contrapone con el principio universal que estamos poniendo en práctica ahora, y es de una energía renovable. La República Dominicana, por la posición geográfica que tiene, nosotros no estamos haciendo nada para el desarrollo de la energía eólica, para la energía solar. O sea, totalmente. La explotación de esos hidrocarburos no nos pondrían en la misma posición del contrato leonino 95-5 que se produjo hace casi 20 años. Totalmente. Este hallazgo ha llegado tarde a la ola del movimiento global que se está llevando a cabo. Es decir, la transición que estamos haciendo en el mundo de la matriz energética, de lo fósil a lo renovable. Así es. Es una transición de matriz. Es básicamente una transición, un cambio de chip mental que se está haciendo, pasando de algo que por mucho tiempo fue muy positivo para la economía, pero que ya se sabe que es muy dañino para la salud del planeta, ¿no? Para la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad para las próximas generaciones. Entonces es un hallazgo y más que todo es un anuncio que ha llegado de forma muy tarde, porque como he dicho anteriormente, desde las décadas de los 50 ya se sabía que existía esta posibilidad en República Dominicana. Ahora se han hecho evaluaciones, perforaciones, investigaciones más importantes, más profundas, que han determinado que no solo en Azua, sino en otros lugares, pero Azua con más. Entonces, por ahora, el cambio
no va a ser instantáneo. Es decir, que esto que Dios nos ha puesto en el camino, en las manos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Puede ser quizás una bendición disfrazada en medio de un mundo que se está moviendo hacia lo verde, hacia lo sostenible. Pero independientemente de eso, lo que te puedo hablar es del presente de la República Dominicana. Claro. Se está quemando combustible todos los días. Y ese combustible se está comprando. Así es, así es. Y se necesitan dólares para ese combustible. Dólares se necesitan. Y mientras menos combustible se compre en el exterior, entonces más dólares nos quedan para otras deudas externas y locales, nacionales que tiene el país. Así entonces, es. un mayor nivel de liquidez, una bonanza que puede ser muy positiva. Así es. Quedándonos ahí mismo en nuestro país, ¿tú entiendes que en estos 4 años del recién electo presidente Abinader podremos encontrar una salida a los apagones, a la crisis, ya quisiéramos nosotros, a la crisis de Haití, con la presencia de estos militares kenianos, con la pseudo presencia estadounidense? Allá digo pseudo presencia porque desde la MINUSTAH, que están desde los 90 hasta la fecha, que en su momento se fueron, ¿tú entiendes que en estos 4 años nosotros podemos buscar los elementos de diplomacia para evitar una crisis mayor a la que hay luego del asesinato del expresidente y la crisis que ha generado Haití? El problema que la crisis de Haití es compleja en sí misma. Es un problema de los haitianos, pero que requiere la ayuda o al menos el acompañamiento de la comunidad internacional. Y República Dominicana es parte de esa comunidad internacional. ¿Dónde está el mayor inconveniente? En que, viendo la historia de Haití, es muy difícil que una solución venga desde el exterior y sea implantada en Haití con éxito. Por lo tanto, tiene que surgir de ellos mismos, y la comunidad internacional lo que tiene que apreciar, o al menos tiene que proveer la logística para que ese cambio se dé. Pero ese cambio tiene que ser haitiano. Ese cambio tiene que ser con la clase política haitiana, porque ya ellos están cansados de que siempre sean las élites que les gobiernen, y esas élites generalmente son extranjeras en Haití. Tienen muchos intereses económicos, las crisis traen grandes oportunidades. El terremoto del 2010 fue una gran oportunidad, no para los haitianos, para todo el que entró a Haití a trabajar en esos temas. Todo el que vino a solucionar el problema, al final lo dejó peor. Entonces, República Dominicana no puede hacer más de lo que está haciendo. Yo pienso que República Dominicana está haciendo lo correcto, tratando de atajar esta crisis, mantenerla ahí a raya, no extralimitarse, no cruzar la línea de la frontera, haciendo lo que puede hacer, pero no se le puede pedir más al país. Pero es un buque de contención. Es de contención, no se le puede pedir más al país. Por razones geográficas, geopolíticas, de distancia, República Dominicana obviamente es el primer país que tiene un impacto ya sea positivo o negativo de lo que sucede en Haití. Pero por esas mismas razones de cercanía es el país que más ha apoyado a Haití. Así es. Entonces, el problema de Haití es que no es una solución que tiene que venir de la República Dominicana. Es una solución que tiene que ser conjunta, tiene que ser de la comunidad internacional. La comunidad internacional le ha fallado olímpicamente a Haití. Olímpicamente. La comunidad internacional, Haití pasó, y yo tengo una columna bastante interesante que le escribí en el 2018 para CNN sobre Haití, que se titula de la siguiente manera: Haití, ¿por qué no es importante? ¿Por qué no es importante? Obviamente el título puede dar la impresión de que Haití no es importante, y es todo lo contrario. Es un título bastante irónico, bastante sarcástico, y lo que quiere decir es: Haití no es importante ahora porque no tiene lo que la gente... No hay nada que explotar. No tiene lo que el mundo busca. El mundo busca recursos naturales, busca petróleo. Obviamente, si Haití tuviese estos recursos... Otro discurso. Otra situación sería. Y por lo tanto, es un problema que tienen que solucionarlo los haitianos con la ayuda de la comunidad. Así es. Señores, nos vamos a nuestra última pausa y el último segmento, recordándoles a ustedes que estoy acá con Giovanni Vicente, político, estratega, personalidad pública, académico y sobre todo, como lo dije en el principio, un maravilloso ser humano.
Nos vamos a nuestro último segmento. Después de la pausa, él tendrá la última palabra. Gracias por volver después de nuestra pausa. Estamos ya en la parte final. Giovanni, quiero hacerte una pregunta y por favor responderla, porque ya obviamente quiero dejarte el escenario a ti. Con la siguiente pregunta, vemos la consolidación de un estadista con el hecho de que el presidente Abinader no se va a reelegir, no va a buscar modificar la Constitución con la finalidad de permanecer en el poder como en el pasado, otros lo han hecho, pero no vemos un relevo político importante basado en las últimas elecciones y en los números. La fuerza del pueblo no logró trascender. Abel tampoco. ¿Ves un relevo político importante? ¿Entiendes que la República Dominicana está trabajando en esto? ¿Y cómo quedamos nosotros frente a la región con este ejercicio de democracia importante, de momento, que ha hecho el presidente Abinader de que no va a reelegirse? Con la salida de Abinader del poder, su salida institucional, y digo institucional en el hipotético caso de que no se vea la necesidad de forzar una reforma constitucional para un tercer periodo. En ese caso sería una salida institucional, sin traumas, suave, los procesos normales, que se cumplen, los plazos se cumplen. Si él sale del poder, se va a dar un proceso hermoso en la República Dominicana. Con él se va a marcar un ciclo que va a terminar, que es la salida de estos políticos prolongados de los últimos 20 años, y a él lo incluyo porque él viene tratando de aspirar desde el 2012 como candidato a vicepresidente con Hipólito, en fin. Pero saliendo Abinader, automáticamente los otros líderes eternos quedan con menos posibilidades desde el punto de vista ya de la biología, digamos, ¿no? El tema en la República Dominicana es que el relevo que estoy viendo que viene subiendo lo está haciendo incluso hasta con un aspecto monárquico, porque sabemos que es una herencia política, política de los líderes actuales. Sí, son hijos es decir, que ya en diferentes cacicazgos ya sabemos quién es que viene. El hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano. Pero en la medida en que la juventud y otros tipos de liderazgos puedan colarse en la convergencia de la conversación política, estos liderazgos generacionales monárquicos no la van a tener muy fácil. Entonces se va a dar un proceso más diverso, un proceso mucho más amplio. Y pienso que eso es lo que le falta a la República Dominicana. Lo primero es terminar con una clase política que ha sido la misma desde 1996, la misma. Y desde antes de 1996, los años 80. Y si los organismos de los partidos políticos no se renuevan, como no está sucediendo, no lo estamos viendo en el PLD. Vimos que se iban a retirar tanto el presidente del PLD como el secretario general, y al final fue una especie de acto de magia para continuar, y siguen ahí. Así es. Porque el pueblo o la militancia le pide que continúen. Ya no conocemos ese libreto hace mucho tiempo. Así es, así es. Entonces la República Dominicana tiene una gran oportunidad, pero la oportunidad la tiene Abinader de sellar su legado político. ¿Cómo los dominicanos lo van a recordar? Yo creo que esa es la pregunta que Abinader debe hacerse cada noche cuando va a la cama. ¿Cómo quiero que me recuerden los dominicanos? ¿Como el que vino y en 2 periodos hizo todo lo que tenía que hacer, o como el que forzó un tercer periodo? Así es. Esa pregunta yo espero que la clase política dominicana logre hacérsela desde que vean esta entrevista. Tu última... Te cedo el micrófono para que tú le hables a esa generación de millennials, esa generación Z, que quiere y tiene el deseo de alcanzar logros a nivel académico, a nivel profesional. Al principio de la entrevista mencionaste que parte de esa magia, si podemos decir magia, se centra en el pluriempleo. Para nosotros alcanzar algo, tenemos que hacer ciertos sacrificios. Te dejo los micrófonos, por favor. La humanidad se encuentra viviendo un momento histórico, un momento importante. Estamos en la era de la información. Estamos
en una etapa en la que nuestra imaginación nos puede llevar hasta donde queramos llegar. Pienso que la juventud lo que tiene que hacer es entender de una vez y por todas que la suerte no existe, que la suerte no es más que el encuentro que se da entre dos elementos importantísimos: la oportunidad y la preparación. Las oportunidades tocan a nuestra puerta todos los días, pero si no estamos preparados, lamentablemente, si no estamos preparados, vamos a tener con todo el dolor de nuestra alma que decirle a esa oportunidad: adiós, gracias por visitarme, tal vez en otra ocasión. Entonces las oportunidades son calvas, ¿no? Y se toman por los pelos. Los jóvenes tienen que compenetrarse, tienen que integrarse a sus comunidades, tienen que alzar su voz. La abstención es un problema porque cuando tú te quedas en tu casa, porque hay un problema que tú realmente detestas, pero en cierto modo esa pasividad está haciendo que tú te vuelvas parte del problema, o por lo menos la prolongación del problema, y tú tienes que hacer el cambio. Yo entiendo que la República Dominicana, en esta era de la información, donde el mundo se ha acercado, donde muchos de nosotros, no todos, tenemos acceso al Internet, los límites son simplemente los que nos queramos imponer nosotros mismos. El cielo es el límite, básicamente. Así que los dominicanos en particular y los jóvenes del mundo en general tienen una gran oportunidad. Vivimos en un mundo que lo tenemos en la palma de la mano. No tenemos que dejar de hacer cosas porque no sabemos. Podemos averiguar quién sabe, podemos preguntar, podemos informarnos. La vida es así, y yo pienso que la juventud es una etapa que se va, es pasajera, pero nuestro legado como personas va a depender de las decisiones que tomamos hoy. Por lo tanto, mi exhortación a todos los jóvenes es: sean parte de la solución, no se queden de brazos cruzados y entiendan que todo con sacrificio se puede lograr. Como dije en el principio, toca puertas. Cuando esas puertas no se abran, construye tu puerta. Trata de sentarte en la mesa de la conversación y cuando no haya un asiento para ti, fabrícate tu mesa. Eso es el espíritu del emprendedurismo, no ya desde el punto de vista de los negocios, pero sino como persona, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional. Emprende tus propios sacrificios, tus propios caminos, las propias vías para lograr tus metas. No te quedes esperando que las cosas te lleguen, porque honestamente no hay gente con suerte, hay gente preparada. Así es, así es. Y esa es la última palabra con la que quiero que realmente esta nueva generación, que quizás no tiene los recursos o los elementos en una era de información como la que estamos viviendo, se queden con ella. Y yo agradezco al universo, agradezco a Dios, agradezco a Melvin, nuestro camarógrafo, agradezco a Eleazar por este maravilloso encuentro. Yo quiero darle las gracias a ustedes, agradezco el hecho de que estemos aquí en este hermoso día veraniego en la capital del mundo. Y con relación a lo que estás diciendo, y no quiero agregar otra cosa que no sea, que recuerden, por favor, que, como lo ha dicho mi querido amigo Giovanni, realmente tenemos que soñar, tenemos que trabajar, tenemos que ser disciplinados. Y recuerdo una frase anónima que me llegó hace muchos años que dice que la esperanza es el sueño de un alma despierta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber hecho posible este encuentro y espero vernos en otra ocasión. Gracias. Hasta la próxima.